Esperamos, hola a todos los que se están conectando. Empezamos, ¿les parece bien? Esperamos 10 minutos y es buen margen. Queremos dar la bienvenida a todos. Gracias por conectarse en esta seguidilla de charlas y de reuniones sobre distintos temas, celebrando el mes Kinetic, el mes de agosto, mes Kinetic, y hoy, de manera muy en especial, con dos personas realmente que admiramos y que esperamos que podamos disfrutar este momento y compartir temas que de alguna manera tienen que ver con este eslogan del mes Kinetic, el volver al futuro. Vamos a volver a una nueva normalidad. Wow. ¿Se escuchó el eco ese? ¿Ahora? ¿Ahora se escucha bien? Sí, escuché un eco. Ahí se escucha perfecto. Ahora se escucha bien. Perfecto. Bueno. ¿Se escucha bien? Okay. Y bueno, como parte de esto es justamente, hay cosas que se aceleraron. Es decir, hay un futuro que estaba lejano, hay un futuro de temas, cosas tecnológicas que de alguna manera las veíamos lejanas, y entendemos que la pandemia como un catalizador, un acelerador de procesos en el mundo, nos introduce en temas que tal vez pensábamos demasiado lejanos, y el tema de la singularidad tecnológica es un tema que probablemente lo tengamos mucho más cerca de lo que imaginamos. Aunque hoy en día, tal vez hablar, por ahí se lo puede encasillar este tema dentro de lo que es el ámbito de tal vez futurología o en el ámbito de una hipótesis, pero sin duda alguna que estamos muy cerca a poder tocar y palpar en nuestros negocios temas de singularidad tecnológica. Con Guillermo Montoya le quiero dar la bienvenida, y a Rodrigo Porta, director de Kinetic, Rodrigo Porta, y Guillermo Montoya, director de Deiser, España. Bueno, quiero dejarle en esta primera introducción a Guillermo la palabra. Guillermo, básicamente estábamos hablando de automatización de procesos. Claro está que creemos que de alguna manera en el proceso de automatizar estamos construyendo de una manera a lo mejor rudimentaria, pero estamos empezando con los rudimentos de algo que es a futuro la singularidad probablemente. Con Guillermo queremos conversar un poco sobre este proceso que hemos vivido en las empresas y la experiencia, obviamente. Guillermo con su empresa, con una gran experiencia en diferentes tecnologías en cuanto a automatización de procesos, y también obviamente la experiencia de esta pandemia y de esto que ha provocado este advenimiento, esta aceleración, digamos, de tantos temas tecnológicos. Así que, Guillermo, te dejo para que podamos conversar. Pues ante todo, muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias a Kinetic por la invitación. Marcos y yo nos conocemos hace muchos años. Hemos estado mucho tiempo sin vernos ni hablarnos, pero curiosamente y además de manera reciente hemos coincidido en un evento de la compañía Atlassian, que represento en España como partner de los mismos, así que es un placer el participar. Y efectivamente, de alguna manera, aunque sea de una forma rudimentaria, yo creo que nosotros formamos parte de ese proceso de automatización, ¿no? Y que yo lo he vivido directamente en Deiser. Nosotros, pues yo llevo dirigiendo Deiser desde el siglo pasado, que se dice pronto. Deiser nace en el año 1997, casi con el nacimiento de Internet y con el nacimiento de Java como lenguaje. Y a lo largo de estas 2 décadas y media hemos ido precisamente evolucionando en esa automatización de procesos, más o menos perfectos o más o menos completos. Y en la actualidad es verdad que yo creo que es un proceso que, al igual que todo esta evolución de singularidad tecnológica hacia el que nos dirigimos, pues va exponencialmente multiplicándose. Nosotros, ahora en los últimos años que
representamos las soluciones de Atlassian, Jira, Confluence, Jira Service Desk, etcétera. Estamos tratando también de automatizar en cierto modo esos procesos. Las propias herramientas empiezan a tener una mínima inteligencia, sobre todo a la hora de hacer el triaging de los tickets o la percepción de en qué categoría puede caer una petición en un momento determinado por su dificultad. Y estamos tratando también de empezar a sacar ese partido. Por un lado, implantando y automatizando procesos con esas herramientas, pero incluso con la propia evolución de los servicios en la nube que están surgiendo y que estamos obligados a integrar entre sí, y que de alguna manera con la pandemia estamos tratando de hacerlos naturales en nuestras empresas. Nos hemos visto obligados a empezar a implementar procesos para poder trabajar desde casa, para poder simular desde casa situaciones que hasta ahora estábamos haciendo desde las oficinas. En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que en 48 horas Deiser ha sido capaz de funcionar, pero precisamente por eso, porque ya teníamos automatizado, entre comillas, muchísimas acciones dentro de nuestra organización, ¿no? Tanto en la petición como en un propio chatbot que teníamos, o sea, pequeños pasitos que parece que no, pero es que hace 6 o 7 años eran inimaginables. Y que ahora mismo, pues, resulta que en un entorno tipo Teams o tipo Slack, pues tenemos integradas 7 herramientas, 10, 12 procesos y automatizando cosas que hace 6 o 7 años ni siquiera nos planteábamos. Entonces yo sí creo que estamos rompiendo una barrera, afortunadamente. Si hay algo bueno, si es que se puede sacar algo bueno de toda esta situación dentro de la desgracia de que estamos padeciendo a nivel cercano, es la ruptura de determinados silos mentales, de saber que esa automatización nos va a ayudar y poder acelerar mucho más ese proceso. Si estamos hablando de 2045, pues quizás si no acelerar unos años, ¿no? Todo ese proceso, porque estamos multiplicando la inteligencia precisamente de la tecnología. Estamos viviendo en 6 meses lo que a lo mejor de otra manera estaríamos viviendo en 4 o 5 años, quizás, no lo sé. A lo mejor es una elucubración, pero no creo que esté diciendo ninguna burrada, porque lo ha cambiado todo. De hecho, para mí estos 6 meses, a veces lo digo, parece que han pasado 6 años, ¿no? En muchos aspectos de madurez, de la propia reacción de la empresa, de cómo empresas que tú jamás sospechabas que iban a adaptarse se han adaptado. No sé, perdonad que me haya extendido un poco más, pero es que creo que es muy importante y que creo que es más importante de lo que sospechamos y que Guillermo, creo también que debemos de aprovecharlo. te hago un paréntesis, por las dudas, hago un pequeño paréntesis porque yo, entre tú, yo y Rodrigo estamos hablando de cosas que asumimos ya conocidas. Por las dudas, que tengamos a alguien que no, a lo mejor no viene acostumbrado a hablar en términos de automatización, hago simplemente este paréntesis. Cuando hablamos de automatización de procesos, evidentemente hablamos de herramientas tecnológicas, de trasladar lo que hacemos en nuestra vida laboral como procesos de negocio, o procesos productivos, de lo que sea, es decir, y trasladarlo a una herramienta en un ámbito tecnológico, en donde la herramienta además consideramos como automatización que tiene o se le va dotando de capacidades de inteligencia, como decías bien recién, Guillermo, de mínimas capacidades hoy por hoy, como un bot, de repente mínimas capacidades de inteligencia, que de alguna manera nos facilitan la tarea, y más que nada hoy, más que nada con el trabajo virtual, con la tendencia tan fuerte del trabajo virtual, cómo se acumulan cosas en la tarea, en la mente de la persona. La automatización, sin duda alguna, va a liberar nuestras mentes, y libera nuestras mentes, sin duda alguna, para estar focalizados en lo que realmente tenemos que agregar valor, y no estar pensando a quién le mando el mail, o cómo lo informo y quién no informo, si ya el proceso automatizado lo puede realizar de manera inteligente, sin que yo tenga que estar dando una orden. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de automatización de procesos, hablamos de ese entorno, y decimos que ese entorno es para nosotros una especie de singularidad 1.0, yo le digo, porque es como que empezamos a jugar
con la construcción de una especie de conformación de cerebro sintético, por así decirlo, porque básicamente nuestras aplicaciones, nuestras soluciones tecnológicas empiezan a tener respuestas autónomas, ¿no? Entonces, un poco ese es el ámbito de automatización de procesos. Sí, yo simplemente, incluso poner un pequeño ejemplo. Nosotros, dentro de nuestro ámbito de trabajo, tenemos una pequeña app que hacemos para Jira, que se llama Profiles, y una de las funcionalidades es crear filtros de acceso a la información. Pues este Profiles tiene una pequeña inteligencia en el que muestra primero aquellos filtros que has utilizado más frecuentemente en las últimas 2 semanas. Eso al que no le damos importancia, eso es inteligencia. ¿Por qué? Porque nos está facilitando algo, está dándonos a conocer, está suponiendo que probablemente utilizaremos ese filtro. No le damos importancia, pero estamos dotando de inteligencia muy rudimentaria, como decías tú, 1.0 o 0.9 incluso, ¿no? O beta. O beta, justo, me has quitado, está a punto de decirlo de la palabra beta. Pero estamos empezando a dotar de una inteligencia que incluso probablemente hace 5 años ni nos planteábamos, porque no éramos conscientes de ello. Yo creo que no somos conscientes y quizás ahora cada vez más de esa aceleración, que seguro que Rodrigo contará, de esa aceleración exponencial que poco a poco se va produciendo, ¿no? De ese muro en donde cada vez va todo más rápido y que si echamos la vista atrás 5 o 6 años, ni siquiera pensábamos que eso iba a ocurrir, incluso en las cosas que ahora nos parecen más triviales. Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que Rodrigo nos cuente la presentación, para darle lugar a él, y después vamos a contar un poco, con Guillermo también, contando un poco lo que también un poco percibimos hacia futuro, pero basado en lo que ya venimos haciendo, desde Deiser, desde Kinetic, en automatización de procesos. Así que, Rodrigo, es toda tuya la charla ahora. Enséñanos singularidad. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Guillermo. Yo partiría diciendo lo siguiente. Sí, entendemos cuando hablamos de singularidad, de que estamos en la singularidad, estamos comenzando lo que van a ser los albores de la singularidad. Coincido ahí, yo he hablado muchas veces con vos, Marcos, estamos en una singularidad 1 punto y algo. Para aquellos que nos gusta versionar las cosas, les diría que estamos en una versión 0, algo, ¿bien? Todavía no salió la versión 1. La versión 1 de la singularidad podríamos estar hablando alrededor de 2045, 2050, y habla, si bien estamos hablando de la automatización de procesos, voy a tomar un tema relacionado a la singularidad, que si bien es tecnológica, tiene que ver mucho en el impacto de las personas. Por supuesto que me he basado en bibliografía que tiene que ver con este tema, ahí les voy a comentar un poco de la cuestión. No hace falta que me presente, los que necesiten después poder la presentación, pero acá está mi presentación. En esta charla vamos a conversar sobre qué es la singularidad, comprender el concepto de la singularidad. Por lo general la singularidad va un poco más allá de lo que hoy en día comprendemos, y créanme que a veces hasta da miedo. Cuando uno lee singularidad, cuando uno entiende o se adentra un poquito en los experimentos, diferentes experimentos que se están haciendo en universidades, principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido, hay cuestiones que ponen la piel de gallina, la verdad, que ponen la piel de gallina. Entonces, bueno, vamos a hablar. La idea de acá es que nadie salga con miedo ni entusiasmado, es que salgamos sabiendo lo que se viene y entendiendo que tenemos un rol fundamental en nuestras organizaciones, en nuestras profesiones, que es entender que tenemos que dar espacio a esto y ser artífices de que esto ocurra. ¿Bien? Si bien puede que cuando la singularidad explote, ninguno de nosotros esté en la Tierra, vamos a vivir seguramente los comienzos de la singularidad. Y de hecho, de a muy poco lo estamos comenzando a vivir. Vamos a hablar entonces de la singularidad, de las 6 eras de la singularidad. La singularidad se basa en algo, en una ley, ¿bien? Esto que decía Guillermo, la aceleración. La singularidad se basa en una ley, que es la ley de los rendimientos acelerados, que aquellos que comprenden un poco más de cuestiones electrónicas y de circuitos de transistores, estas cosas, es la continuación de la famosa ley de Moore, ¿bien? Después plantea otros paradigmas. A continuación de la ley vamos a hablar de una triple revolución que está ocurriendo, eso sí ya está ocurriendo de gran manera, y esta triple revolución nos lleva a comprender
cómo vamos a interactuar con la genética, con la nanotecnología y con la robótica. Todo junto. Nos imaginemos por un ratito qué va a estar pasando en cada una de nuestras organizaciones. Cuando la nanotecnología, la robótica, y principalmente, yo entiendo el lado de los procesos por la genética, trabajen para nosotros. ¿Bien? Y por supuesto vamos a tener una pequeña introducción donde le voy a devolver la palabra a Marcos y a Guillermo, discutiendo un poco qué va a pasar con nosotros y con la sociedad en la era de la singularidad, y cómo van a ser las organizaciones. ¿Bien? Si estamos preparados, arrancamos. Cualquier cosa me dicen si no se ve bien, si no se escucha bien, voy a ir controlando un poco la hora. ¿Qué es la singularidad tecnológica? La palabra completa, la frase correcta, se llama singularidad tecnológica. Está asumido ya a grandes rasgos como singularidad, porque es una cuestión que está empujando mucho. Pero básicamente si lo quieren buscar en internet, lo buscan como singularidad tecnológica y van a tener millones y millones de páginas al respecto. Fíjense estas frases, es de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es el director de Kurzweil Technology, una empresa norteamericana dedicada a la inteligencia artificial. Es el director de ingeniería de Google desde el año 2001, ¿bien? Es uno de los promotores de la Universidad de Singularidad. No sé si conocen lo que es la Singularity University, que es una universidad en Estados Unidos, que fue fundada por la NASA y por Google. En esa universidad, hoy en día se llevan adelante experimentos que realmente ponen la piel de gallina. Entre otras cosas, bueno, Ray Kurzweil es un futurista, es un escritor, pero se dedica a la inteligencia artificial y en sus ratos, digamos, libres, por decirlo de alguna manera, es el director, quien dirige, digamos, el norte tecnológico de hacia dónde va Google, para que sepamos la importancia. ¿Por qué me detengo a hablar de Ray? Porque Ray hoy en día es la figura pionera en temas de singularidad. Es el promotor de la ley de los rendimientos acelerados, es la persona que más conoce y más estudia respecto de la singularidad. Y Ray nos dice una definición, yo se las he ablandado un poco porque las definiciones de libros son un poco duras, pero fíjense lo que pasa acá. La singularidad tecnológica representa un punto, lo vamos a marcar con rojo ese punto, ¿bien? Es un punto de inflexión, podríamos decir, a partir del cual una civilización va a sufrir una aceleración tal en su tecnología que no va a poder predecir las consecuencias de esa aceleración. Vamos a llegar a un punto donde no vamos a ser capaces de saber qué va a pasar, ¿bien?, con nuestras vidas como consecuencia de implementar tecnología. ¿Por qué? Porque va a ser a diario, va a ser de a ratos el incremento tecnológico. Hoy yo me compro un celular y sé que lo tengo por lo menos 3, 4 meses y tengo el último celular posible. Mañana a lo mejor me compro un celular y a las 3 horas voy a tener un celular diferente. Por supuesto que ni siquiera va a existir el celular, vamos a estar hablando de otras cuestiones. Pero el avance, la aceleración tecnológica no nos va a permitir poder predecir nuestra civilización básicamente, ¿bien? Lo cual es una cuestión que hace ruido y que de alguna manera los autores de singularidad prometen que la singularidad va a hacer del ser humano un ser aún más humano. Y ahí hay unas cuantas cuestiones éticas que se discuten, porque la singularidad va a quedar en manos de la inteligencia artificial, y como seres humanos vamos a tener dos alternativas. ¿Bien? O nos ponemos al lado, o somos partes. ¿Bien? Entonces, es entender que los seres humanos vamos a evolucionar, y esa evolución ya se las voy a contar en un segundo. Fíjense, esto es del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Valencia, un gráfico bastante simple, que me gustó, porque aparte, digamos, de la biogénesis, de la nada, digamos, de lo primero que se dio, pasando por una AMR, ADR, células, el concepto de multicelularidad, ya la célula que contiene información genética para transferir a las siguientes generaciones de células, la evolución humana, donde empieza el cerebro, con el cerebro comienza el lenguaje, con el lenguaje comienzan las interacciones, con las interacciones la investigación, la tecnología, llegamos hoy en día al mundo de la digitalización. ¿Y qué hay después? ¿Bien? Todos estos han sido paradigmas que se han ido corriendo, que se han ido moviendo, y nos llevan a una evolución
donde nos paramos en un punto final que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que el punto rojo significa la singularidad. Esta primera nos está diciendo algo muy importante. Fusión biodigital. ¿Qué significa? Que vamos a tener algo adentro, que vamos a estar fusionados exactamente. Uno de los pilares de la función de la singularidad tiene que ver con el concepto de que no vamos a ser capaces de distinguir la evolución biológica de la evolución tecnológica. Vamos a estar integrados. Vamos a tener tecnología dentro de nuestros cuerpos. Nosotros vamos a formar parte de redes biológicas con tecnología incluida. El ser humano no va a ser capaz de distinguir la tecnología de la biología. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nos llevamos a este nivel? La evolución biológica no es perfecta. Es una cuestión de adaptación a los diferentes escenarios que les ha tocado vivir a las razas que han evolucionado, totalmente cambiante, y expresado en términos de cerebro, tenemos un cerebro maravilloso que aún no puede ser descubierto del todo en temas de patrones y en temas de cómo funciona el cerebro, pero lo que sí se sabe es que hay una cosa buenísima que ocurre con la evolución biológica, que es la capacidad del cerebro humano para comprender patrones. La capacidad del cerebro humano para comprender patrones. La tecnología no lo ha logrado aún. Están en camino, pero no lo ha logrado aún. Ahora, ¿qué tiene la tecnología? La velocidad transaccional. ¿Por qué esperar a que el cerebro humano tenga la velocidad que hoy tiene la tecnología, en donde pasarían miles de millones de años, si hoy la tecnología, en consonancia con la capacidad del cerebro humano de reconocer patrones, podría potenciarnos a un nivel de inteligencia que ni siquiera lo estamos percibiendo en esta charla? Esa es la singularidad. Hacer que lo bueno del cerebro humano interactúe con lo bueno de la evolución tecnológica, que por supuesto en el último periodo ha evolucionado increíblemente. En los últimos 20 años, hemos pasado por más paradigmas de descubrimientos tecnológicos que en los últimos 80, es decir, 200. En los últimos 20 años hemos descubierto más cosas en la humanidad que en los 200 años anteriores. Y por supuesto estos últimos 20, se espera que sean 10, se espera que sean 5, ¿bien? La tasa se va replicando a la mitad con cada salto evolutivo. Marshall McLuhan es no es un periodista, pero es un comunicador canadiense, fue un comunicador canadiense, impulsor de las teorías de las comunicaciones, impulsor de los conceptos de cómo hacer para que la comunicación funcione en las organizaciones, fue uno de los pioneros de la teoría de la comunicación. Y este señor decía en sus momentos que primero los humanos van a construir tecnología, ¿bien?, basado en el conocimiento y en la comunicación, pero que después las tecnologías iban a terminar construyendo o reconstruyendo los humanos. Y eso es a donde vamos, ¿bien? Vamos a construir tecnología que va a ser tan capaz de autorreplicarse y cada vez a mayor velocidad, que los humanos vamos a quedar a merced de que la tecnología nos repare. Y eso tiene que ver con cómo vemos por lo general el futuro. Este gráfico, si uno se para, ¿viste cuando te paras en el campo y vos ves el campo plano, ves el horizonte, lo ves plano? Pero en realidad estamos en un mundo periforme, la Tierra es periforme, algo así como redonda. Entonces, si uno mira el día de hoy y trata de proyectar cómo va a ser el futuro, seguramente esa proyección la vamos a ver en línea, donde dice malas predicciones, una mala estimación del futuro. La trayectoria, ¿bien?, basada en el crecimiento actual, es incorrecta. Ahora, si me paro también en lo que pasó o en el presente, yo puedo plantear trayectorias y van a ser incorrectas. Si yo me paro y puedo proyectar en base a lo que veo que se está experimentando hoy, proyectar el futuro, voy a ver que lo que se viene no es ni siquiera lineal, es doblemente exponencial. Por la velocidad de los descubrimientos tecnológicos que existen, y porque el factor exponencial tiene su propio exponencial debido a esa velocidad. Entonces, cuando miramos el futuro, como seres comunes y corrientes, no estamos en condiciones de predecir lo que va a venir. Esto es lo importante de la singularidad, que nos ayuda a encontrar
dónde vamos a estar, y nos ayuda a torcer esa visión lineal que tenemos para saber que tiene que ser exponencial a futuro. Ese punto rojo que les he marcado ahí es donde comenzaría, en teoría, algo relacionado a la singularidad. Esto es una vuelta atrás, contando desde que comenzó la vida. Fíjense, desde que comenzó la vida, si uno lo ve, está puesto en una escala logarítmica para que quede recto, pero uno puede ver que van ocurriendo eventos desde que comenzó la vida, hasta 10 años, hasta el presente, hasta donde salió la computadora personal, las notebooks, ¿bien? Eventos que han ido ocurriendo, cada evento marca un cambio de paradigma en la vida de los humanos, pero fíjense qué pasa si a este gráfico lo miramos de manera lineal. Y fíjense cómo esto nos hace pensar en que la cosa va a seguir acelerándose a futuro. El mismo gráfico, fíjense cómo se ve de manera lineal. ¿Bien? Por supuesto que desde el momento cero, lo que no está puesto acá, porque esto es una cuenta desde el momento de hoy para atrás, imagínense todo lo que está pasando de hoy en adelante, todo lo que va a pasar. Esos puntitos blancos van a estar cada vez más pegados, cada vez más juntitos, y todo tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Según Kurzweil, estas son las 6 etapas de la evolución. Y no en vano puse esa carátula recién de un cerebro humano mirando el cosmos, porque fíjense a dónde va la 6ª era de la singularidad. La primera era tiene que ver con la información atómica, física, química, ¿bien? La conformación de los átomos iniciales. En la segunda surge el ADN, y por supuesto surge la biología. En la tercera comienzan a surgir los primeros cerebros, con sus primeras interacciones, ¿bien? Para llegar a una cuarta etapa, donde esos cerebros crean tecnología. En la quinta etapa, esa tecnología hace que los cerebros, ¿bien? Es decir, la evolución física y biológica se unifiquen. A finales de la quinta etapa, no estaremos en condiciones, como dijimos recién, de poder distinguir evolución biológica de evolución tecnológica. Y la sexta etapa, yo cada vez que escucho o leo sobre la sexta etapa, se me viene a la cabeza la película Avatar, no sé si la han visto, donde todos los personajes de Avatar se conectan o con los animales o con la tierra, y todos piensan lo mismo, y todos sienten lo mismo. Es la era donde el conocimiento universal va a estar compartido entre todas las personas. Y por supuesto, como proyección, ¿por qué no el conocimiento del cosmos? ¿Bien? Estamos parados acá, finalizando la cuarta era y comenzando la quinta era. Esto se llama la rodilla de la curva. Cuando uno ve en un gráfico exponencial la subida, hay una subida que se hace de golpe, estamos justo a comienzos de la rodilla de la curva, donde comienza a girar la exponencialidad. Por eso todavía no lo estamos viviendo, estamos en un contexto bastante tranquilo todavía, y definitivamente, como dijo Guillermo, esta pandemia lo que está haciendo es acelerar el final de la cuarta curva. Comprendiendo un poco lo que hemos hablado de por qué llegamos a entender que las cosas se aceleran a través de estos gráficos, a través de las 6 eras de singularidad, vamos a hablar, por supuesto, en el tiempo que tenemos, muy por arriba, del concepto de los rendimientos acelerados. La ley de los rendimientos acelerados, para lo cual tenemos que primero entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, y eso es lo que nos va a ayudar a hacer nuestro amigo Moore. ¿Conocen a Winston Churchill? Fue 2 veces primer ministro del Reino Unido, fue politólogo, escritor, filósofo, condecorado, fue una de las personas con mayor imagen positiva en las guerras, un estratega, ¿bien? Esto decía Winston Churchill, y esto nos da pie para marcar esta cuestión que tiene que ver con Moore. Quienes conozcan la ley de Moore, la ley de Moore se basa en 5 paradigmas. Moore en 1965, estamos parados por acá, entre 1960 y 70, en el tercer paradigma, pero Moore ahí plantea una ley que dice que la cantidad de transistores en un circuito, en un chip, se duplica anualmente, lo cual duplica las capacidades. Está buenísima la ley de Moore porque nos ayudó a comprender, y se verificó verdadera, nos ayudó a comprender cómo evoluciona la industria tecnológica.
donde comenzamos con tarjetas perforadas electromagnéticas, después vinimos por el relay, tubos de vacío, los transistores. Hoy en día estamos en los circuitos integrados, los semiconductores, que también van a dejar de ser utilizados. Es decir, el paradigma que hoy en día es furor va a dejar de ser utilizado por algo que viene a continuación. Moore nos dice, esto es repetitivo, y cada vez que surge un paradigma, vamos a ir pudiendo duplicar de acuerdo a la tecnología. Se ha cumplido para estos 5. ¿Bien? Se ha cumplido para estos 5 paradigmas. Lo que pasa es que estamos de cara en un 6º paradigma. No sé si se puede pasar. Ahí está. En un 6º paradigma que nos lleva un poquito más allá de lo relacionado con la ley de Moore. Un segundo. Lo relacionado con la ley de Moore. El 6º paradigma está parado allá arriba. Y fíjense esta diferencia. Dice Human Brain allá arriba. Un poquito más abajo, Mouse Brain, discúlpame, justamente con el llamado de no silencio. El cerebro de un ratón. Hoy en día estamos en los albores de poder computar la totalidad de los comandos que tiene el cerebro de un ratón. En 2045 recién vamos a estar, en teoría, con la capacidad de computar la totalidad de comandos que tiene el cerebro humano. Una vez que eso ocurra, no hay vuelta atrás. Fíjense, esto está medido por ciclos de comandos por segundo. La singularidad se mide con un valor muy específico. Comandos por segundo por miles de dólares. Lo que trata de hacer es incrementar los comandos computacionales por segundo con miles de dólares. Esto comenzó siendo muy bajo, por supuesto. Muy pocos comandos costaban muchos dólares. Donde hoy tenemos muchísimos comandos que cuestan centavos o casi nada de dólares. Hacia allá va esta evolución. Este gráfico solamente nos va a poner las tecnologías en memorias RAM, de cómo ha ido evolucionando, ¿bien? Hasta llegar a donde estamos el día de mañana, que fíjense que acá dice computación con DNA. ADN. Visto de alguna otra manera, estamos parados en el 2020, si tiramos una línea del 2020 para arriba, estamos parados básicamente entre el cerebro del ratón y el cerebro de un humano, intentando lograr la capacidad de computación para poder simular, a través de patrones y otras cuestiones que ya vamos a hablar, los comandos que tiene el cerebro de un humano. Tenemos que llegar un poco más arriba, donde está el cerebro de todos los humanos, ahí está el punto rojo. A partir de ahí comienza la cuestión de la singularidad. El hecho de hablar del cerebro de todos los humanos implica que no todos los humanos van a tener necesariamente el mismo conocimiento, sino que van a estar conectados entre sí. Y este es el 6º paradigma, donde dejamos de lado la ley de Moore, donde ya no se cumple la ley de Moore. El 6º paradigma tiene que ver con la computación tridimensional, molecular, ¿bien? Y que hace al concepto de cerebros fractales. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos computando adentro de nuestros cerebros? Sí, hoy en día, por ejemplo, en la Universidad de California en San Diego, ya se está computando a nivel de átomos, donde con ciertos impulsos biológicos se puede hacer que un átomo cambie de estados, ¿bien? Obviamente es una cuestión totalmente de laboratorio, pero hacia allá va. La computación, como no la hemos pensado nunca, la computación en tubos de ensayo. Esto va a estar adentro de nuestros cuerpos. Por lo tanto, es algo más que prometedor y más que a veces todo un reto. Hoy en día ya está existiendo a nivel laboratorio. Respecto de los cerebros fractales, me gustaría, Marcos, que vos tenés muy conocido este tema, si querés colaborar en el concepto de la fractalidad del cerebro, porque el concepto del cerebro fractal es otro de los pilares que va a permitir adelantar y acelerar hacia la singularidad. Bueno, brevemente, simplemente haciendo referencia a Kurzweil también, cuando él menciona de que, y él pronostica, por así decirlo, creo que para el 2045 él ya pronostica la capacidad de poder hacer la ingeniería inversa del cerebro. Las capacidades de generar ingeniería inversa. Y la fractalidad tiene que ver mucho con las capacidades de poder lograr modelos de ingeniería inversa. Después, al final, si quieren y si nos queda tiempo, tengo un pequeño modelado de fractal,
para poder comprender o visualizar, por así decirlo, el elemento fractal. Un fractal básicamente tiene composición de ciertas variables, determinadas variables que uno elige, y el fractal se compone de un elemento, en realidad, que tiene axiomas y tiene reglas. Es el elemento axioma más las reglas conforman un comportamiento. Con eso generamos un modelo de comportamiento que de repente nos lleva a construir un árbol, por ejemplo, o tener los elementos como en la naturaleza se pueden observar. Si ustedes observan, en la naturaleza, lo que más comúnmente se ha visto en este sentido es tal vez la serie de Fibonacci. Si alguno ha tenido que ver serie de Fibonacci, el comportamiento de serie de Fibonacci, el número áureo de Fibonacci, y si uno se pone a ver un árbol en la calle, va a ver que el comportamiento es bastante repetitivo, hay un patrón. Por eso es la capacidad de generar patrones. Así que el rumbo de este estudio, que hoy en día está en laboratorio, realmente la fractalidad, también aplicado a los procesos empresariales. Es decir, ya empezamos a extender justamente eso, cómo afecta a los procesos empresariales. ¿Por qué? Porque hay un concepto de autogeneración, de tal manera que es predictible. Es decir, si yo tengo un modelo, tengo axiomas, tengo reglas, tengo variables en juego, fíjense, estoy hablando de una empresa ya, variables en juego, axiomas, cultura, principios, y los podemos modelar y juntar en un modelo, puedo tener predictibilidad, es decir, puedo predecir, puedo saber hacia dónde va ese modelo. Ahí te dejo, porque en realidad, si yo ya sé dónde lleva el modelo, puedo volver hacia atrás, hacia el elemento fractal, y obtener la ingeniería inversa si tuviera un modelo fractal de cerebro, por ejemplo. Y ahí es donde estamos, te voy a decir, la humanidad trabada, por decirlo de alguna manera, en investigaciones en este momento. Todavía no hemos podido llegar a encontrar la ingeniería inversa del cerebro. Se conoce el cerebro por secciones, mientras más adentro entras al cerebro hay cuestiones más complejas, pero si vos mirás el cerebro como un todo, se lo puede analizar como un fractal. Ejemplos de esto: cuando tenemos un fractal, uno puede decir, yo le quito un pedazo del fractal a la imagen que comentaba Marcos recién, le quito un pedazo, y yo voy a seguir viendo exactamente la misma imagen. La podré ver con un poco menos de nitidez, pero voy a seguir viendo la misma imagen. Consecuencia de esto es lo que nos pasa cuando leemos en las noticias que alguien ha tenido un accidente cerebrovascular, o ha tenido un accidente y le han tenido que extirpar parte del cerebro, pero que las funcionalidades han sido reconvertidas de nuevo, con la mitad del cerebro, ¿bien? Porque eso es el fractal. El fractal mantiene la información y después lo que hace es evolucionar en parte a partir de allí. El fractal, si podemos entender cómo es el fractal del cerebro humano, la noticia va a ser tan épica como cuando en su momento fue la presentación del genoma humano. ¿Bien? Con el genoma, con el fractal del cerebro, tenemos todo para disparar hacia la singularidad. Eso es lo que nos toma tiempo. Gracias, Marcos. Entramos al concepto de la triple revolución. Nosotros aquí en Kinetic, cuando enseñamos gerenciamiento de proyecto, hablamos de la triple restricción. Acá estas variables no se restringen, pero se solapan. Y fíjense que cuando hablemos de la una, vamos a hablar de la otra. Esto es lo que decía Marcos recién. Kurzweil de nuevo dice, en 2045 la inteligencia artificial será 1000 millones de veces más potente que toda la inteligencia que la humanidad ha acumulado al día de hoy. Es tremendo eso, ¿no es cierto? 1000 millones de veces más potente. Y si yo les digo que vamos a tener a fin de siglo la capacidad, de acuerdo a las predicciones que se hacen de hoy, de poder procesar la totalidad del conocimiento humano en una fracción, en una milésima de nanosegundos, imagínense cómo va a ser la forma del aprendizaje, cómo van a ser las escuelas, cómo va a ser el aprendizaje a partir de ahí. Respecto de la genética, algunas cuestiones que nos interesan mostrar, muchas de las cuales por supuesto ya existen y siguen evolucionando, y otras que nos pueden llamar un poco la atención. El genoma ya existe. ¿Qué estamos haciendo con el genoma? Desde el lado de la bioingeniería se lo ve como un programa de software. El genoma ha sido decodificado en binario. ¿Bien? Básicamente para nosotros es software hoy en día la genética humana. La longevidad, los baby boomers, nosotros, o un poquito más a lo mejor, baby boomers de diseño,
Tranquilamente vamos a poder, ¿se acuerdan las películas de Star Trek donde te pasaban ese escáner y te curaban cualquier cuestión? Podríamos diseñar cómo van a ser los bebés del futuro para que no se enfermen, básicamente. El ARN inteligente, ya existen conceptos que tienen que ver, esto está ocurriendo en la Universidad de Harvard, inyecciones intramoleculares, donde se pueden inyectar proteínas a las moléculas para desactivar ciertos genes de enfermedades degenerativas. El rollback, volver para atrás a aquellas enfermedades degenerativas o envejecimiento, por ejemplo, por supuesto el cáncer, ¿no es cierto? Agregados intracelulares, destrucción de toxinas dentro de nuestras propias células. Ustedes se imaginan que estoy hablando de lo que pasa dentro de un cuerpo, ¿no es cierto? Para que esto ocurra va a tener que haber algo demasiado chico a nivel molecular para que ocurra. Eso va a ser lo que viene, la nanotecnología. La clonación, por supuesto, con todo el bagaje que tiene de discusión ética en la generación de nuevos tejidos y sistemas biológicos. Y la transdiferenciación, que no es la clonación. La transdiferenciación es cómo hacer, por ejemplo, para que una célula hepática pase a ser una célula pancreática. ¿Bien? Reprogramar las células para que pase, obviamente basado en cuestiones de células madres, reprogramación de células para que sirvan para diferentes organismos de acuerdo a la afección de las personas. Soy consciente de que todo lo que estamos hablando acá lo estamos ordenando en el ámbito de las personas, porque la singularidad, si bien nosotros queremos llevarla hacia allá, todavía no está explicando cómo va a ser la cuestión social y organizativa. Habla en el marco de las personas porque es un tema relativamente nuevo. ¿Qué pasa del lado de la nanotecnología? Ensambladores biológicos. Bueno, justo este dibujito es un ensamblador biológico, obviamente, gráfica, ¿no es cierto? Ensambladores biológicos, reparar nuestras moléculas, ¿bien? Con pequeños robots que sean tan chiquitos, fíjense, ya les estoy diciendo, en la nanotecnología, utilizar robótica a nivel de escala. Supercélulas, copiar y reconstruir genética en otros núcleos celulares. Copiar una genética de un núcleo sano y reproducirla, borrarla de un núcleo enfermo y reproducirla en un núcleo sano. Nanoambientes, también se va a poder utilizar la nanotecnología en la industria, ¿bien? Donde los componentes ¿cómo se llama? Los catalizadores estén compuestos de tecnología que ayude a reducir las emisiones. Los invito a que googleen sobre los VCSELs. Es algo totalmente fascinante. Creo que a partir de la pandemia estamos con esta capacidad de poder estar en muchos lugares a la vez, porque te conectas desde la compu con una call, te conectas desde el teléfono con otra, desde la otra compu con otra, puedes estar en 3, 4 lugares a la vez. Imagínense estar en más de un lugar a la vez, experimentando la realidad de cada uno de esos lugares, pero sin estarlo. Los VCSELs son nanorobots que se van a autoensamblar para generar hologramas de nosotros mismos. O sea que yo podría estar comiendo una pizza en un restaurante, trabajando acá y durmiendo en mi casa al mismo tiempo y generando las 3 experiencias al mismo tiempo. ¿Bien? Eso es una locura. Nanopureza, utilizar la nanotecnología para filtros, para membranas, filtrantes del agua, por ejemplo. Nanocompuestos, catalizadores químicos y otros componentes para industria automotriz, industria aeroespacial que reduzcan las emisiones. Y la nanorobótica, volviendo al principio, por supuesto, para, por ejemplo, la aplicación de robots en residuos nucleares, en explosiones de plantas nucleares, en lugares de residuos peligrosos. ¿Qué nos queda del lado de la robótica? Acá hay cuestiones que, cuando yo leí el libro, básicamente me volaron la cabeza. Todos hablamos hoy en día de la inteligencia artificial, de hecho la conversaba Marcos con Guillermo al comienzo. Aplicamos cierta inteligencia, sí, pero esa inteligencia que aplicamos hoy en día tiene el nombre de inteligencia artificial débil. ¿Cuándo la inteligencia artificial va a ser fuerte? Cuando sea capaz de emular el comportamiento y la cognición de alguna corporidad. ¿Por qué digo corporeidad y no humanos? Podría ser un animal, no hace falta que esté el ser físico, porque después tenemos los widgets, pero cuando tengamos la capacidad de que una corporidad se comporte como se comporta un ser humano hoy en día naturalmente, ahí vamos a estar parados en el paradigma de la inteligencia artificial fuerte. El problema de la inteligencia artificial fuerte es que va a tener tal capacidad, de hecho en Google ya hay investigaciones donde han logrado investigación artificial fuerte que ha demostrado enojarse a sí misma.
¿bien? Inteligencia artificial que se ha enojado por estímulos del exterior. Esa inteligencia artificial, en ese momento, nuestra civilización va a estar en manos de la inteligencia artificial fuerte, que va a tener la capacidad de autorreplicarse y de repararnos, pero esa réplica va a ser tan acelerada, cada vez más acelerada, que vamos a entrar en algún momento en la era de la inteligencia artificial galopante. Retroalimentación autónoma de la inteligencia artificial fuerte. Vamos a estar a merced de este impulso. En el entretanto, inteligencia genética, redes neuronales, algoritmos, eso por supuesto existe muchísimo hoy en día, inteligencia artificial al espacio, navegaciones con autocomprensión, navegaciones satelitales o de naves espaciales con autocomprensión, la NASA está trabajando en esto actualmente, inteligencia en las ciencias, aplicada a la medicina, en la matemática, de nuevo, repito, la inteligencia que entendemos que estamos aplicando en las ciencias hoy es inteligencia artificial débil, netamente transaccional, que toma información y aplica en consecuencia en base a algoritmos, pero nada más. Inteligencia de los negocios, en las finanzas se ve muchísimo con todos ¿cómo se llaman? Todas estas tecnologías de brokers que aplican, que sí, que leen el mercado, que aplican modelos matemáticos, ya está ocurriendo, y en manufactura también. Y por supuesto la inteligencia natural, que es lo que más nos interesa. Emular el lenguaje natural sin cometer errores, emular el comportamiento y la cognición humana. Cosas que están lejísimos, todo esto último está entre la AI fuerte y la AI galopante. No sé si han escuchado alguna vez sobre la inteligencia artificial galopante, pero a mí es una cuestión que me pone la piel de gallina. Para ir terminando, ¿cómo va a impactar la singularidad? Y bueno, va a impactar desde muchos frentes. Hay abiertas discusiones éticas, por supuesto, no las he incluido en esta reunión porque no son objeto de esta reunión, pero jugar a esto es esto que dice acá Ramesnam. ¿Quién es Ramesnam? Ramesnam es un futurólogo egipcio, ha dirigido en muchos de los proyectos de Microsoft, ¿bien? Entre ellos Explorer, Outlook, se los debemos a él. Hoy en día es miembro fundamental y, ¿cómo se llama? Asesor de yo me lo anoté porque nunca me lo acuerdo, de la Asociación Mundial del Futuro, ¿bien? Mira lo que dicen acá. Jugar a ser Dios es, de hecho, la máxima expresión de la naturaleza humana. Y no están agarrados en eso. ¿Cómo va a afectar a nuestros cuerpos? Y bueno, potencialmente no nos vamos a enfermar más, tendremos super habilidades, quiero tener más fuerza, tendré más fuerza, quiero tener más conocimiento, mayor velocidad, más velocidad. Nuestros cerebros tendrán la inteligencia de toda la humanidad junta al mismo tiempo, y potencialmente de todo el cosmos. El aprendizaje no será ir a la escuela 7 años, asimilaremos en milésimas de nanosegundos cualquier aprendizaje. Y por ejemplo, por supuesto, la longevidad será buscar hacernos inmortales. Respecto del contexto, nuestro relacionamiento, las organizaciones, nuestros amigos, nuestras relaciones, nos veremos mediante hologramas, ya se los conté recién con los Wixels, podremos interactuar en más de un lugar a la vez y sentirlo en más de un lugar a la vez. La guerra serán eventos muy cortos, remotos, robotizados, virtuales, ¿bien? No más bombas, nada de eso. El juego, no podremos diferenciar, con esto que hablamos al comienzo, la distinción entre la vida real y la vida dentro de un juego, ¿bien? La inteligencia dentro de un juego. El trabajo, en su gran mayoría, será virtual y el trabajo de las personas estará limitado a nuevos roles que aporten capacidad intelectual. Lo repetitivo, lo rudimentario, lo mecánico, no lo van a hacer humanos. Por lo tanto, acá tenemos una gran responsabilidad que va desde nuestros sistemas educativos hasta donde podamos comprender en nuestros límites. Cada vez es más importante el trabajo que aplica capacidad intelectual. Y como consecuencia de esto, ¿qué va a pasar en nuestras transacciones humanas, los procesos? ¿Seguiremos hablando de automatización? ¿Los procesos serán mentales? Esto todavía no tiene respuesta, ¿no es cierto? Lo he planteado acá como una pregunta abierta que seguramente podemos discutir ahora a continuación con Marcos y con Guillermo. Wow. Perdón, sí. No, nada, digo, wow, digo.
todo un tema, nos paran en todo un tema. Como reflexión final, todo esto planteado donde todavía no se entiende. Yo creo que una vez que podamos tener el fractal del cerebro humano, la reingeniería del cerebro humano, vamos a tener mucha más cercanía hacia dónde podemos llegar y cómo podemos llegar. Hoy en día es un escenario totalmente abierto, que está totalmente definido, cada uno lo entenderá a los límites que tenga. Entonces yo voy a utilizar acá, para cerrar esta charla, antes de la discusión con Marcos y Guillermo, esta frase de Schopenhauer, filósofo alemán, que dice que todo el mundo toma los límites de su propia visión como los límites del mundo. Definitivamente Kurzweil y toda esta gente están teniendo una visión del mundo muy diferente a la nuestra. El objetivo de esta charla no es que salgamos expertos en singularidad, es que simplemente abramos un poco nuestros conceptos, porque lo que viene en el mundo 2040, 2050, es algo que todavía no tenemos la capacidad ni siquiera de imaginarlo. ¿Bien? Bueno, no sé si va a haber preguntas, si vamos a discutir entre nosotros. Yo acá les dejo mis datos, por supuesto, para que podamos entrar en contacto. Y dejo fuentes de información, singularity.com, que es la página del libro La Singularidad se acerca, que es el libro más prominente que habla de singularidad. Y por supuesto Kurzweil, AI de Artificial Intelligence, y SU, que es Singularity University, que son páginas muy, muy interesantes, entonces podrán ver cuestiones que están bien. Rodrigo, tremendo, muchas gracias. Y bueno, ahora lo que quisiéramos es un poco discutir o analizar el impacto de esto. Creo que desde el punto de vista ontológico ya está claro de que lo que el hombre puede hablar, lo puede llegar a construir y aplicar. Lo que no puede hablar, no alcanza. Y evidentemente estamos hablando de estos temas, con lo cual esto es una cuestión de tiempos y aceleración de estos tiempos, y cómo adaptaríamos nuestras empresas, porque yo creo que tal vez el gran disparador ahora probablemente sea el ámbito empresarial, digo probablemente, o lo más tangible para todos nosotros. De alguna manera me acordaba y pensaba en Big Data, digo, si las empresas ya estamos hablando de la Big Data, Big Data me refiero a absolutamente toda la información que transcurre de la empresa, es decir, si yo tengo una conversación por chat o tengo un mail o mando mail a tal personas, si yo tengo un cerebro autómata que está viendo lo que sucede en la organización, el cerebro autómata podría estar diciendo, estamos haciendo negocios en conjunto con diferentes personas con las cuales yo no estaría en contacto, pero sin embargo, esta inteligencia que sumaría a la Big Data de la empresa podría solucionarme realmente la coordinación de mis equipos automáticamente. Te llevo un poquito más allá. Un cerebro autómata. ¿Y qué tal si eso es tu propio cerebro? ¿Qué tal si la organización está dentro de cada uno de nuestros cerebros y las transacciones se realizarían por la parte automática, no por la parte biológica? Imagínate un escenario donde las validaciones estén a nivel de pensamiento, validar un pago, sí, validar, te llega la información, lo puedes validar, ¿bien? Donde no existe el cuello de botella que hoy en día tenemos los humanos por pensar, digamos, en cajas, ¿bien? La eficiencia que se lograría en reducción de costos, por supuesto que todavía va a existir la parte física, el trasladar una mercadería de una puerta a la otra es algo que va a existir, con métodos totalmente optimizados, sabiendo que hoy en día, por ejemplo, la logística de alimentos, aunque ustedes no lo crean, la logística de alimentos hoy en día desperdicia el 80% de los alimentos que traslada. Es decir, del 100% de cajones de verdura que sacas de las granjas, llegan al usuario el 20%. Hay muchísimo que mejorar en todas las industrias, en todas las áreas, y esto va, por supuesto. Guillermo, desde la inteligencia artificial débil que estás aplicando con Profile y trasládalo, imagínate y trasládalo a lo que estamos hablando ahora. Mira, yo simplemente, y ahora si queréis entramos un poquito más, mientras estaba hablando Rodrigo, estaba buscando referencias en Google de ahora, es decir, ya no estoy hablando del año 2045, sino de cosas que hay
que... Ahora, que no han comenzado. Gente, ahora, mira, una en concreto que tiene que ver con Jira, que es una herramienta súper sencilla. Pues habla de cómo, lo estoy leyendo ahora mismo, a Machine Learning Powered Jira Cloud App. Es decir, cómo en Jira, que es una herramienta de ticketing, ya está aplicando técnicas de Machine Learning para cuando doy de alta un ticket, me va a recomendar los puntos de historia en base a las estimaciones que se han hecho, cuál puede ser el tipo, cuáles son los componentes afectados en base a esa historia. Todo eso es una mezcla de Big Data, Machine Learning, etcétera, una serie de elementos, y es algo trivial. Es ahora mismo ya cualquier usuario que esté utilizando Jira Cloud ya se está beneficiando. Y eso es inteligencia artificial débil. ¿Bien? Sí, por eso digo, fíjate, luego he cogido otro, ya un poquito más sorprendente, pero que es de ahora, que es de La Vanguardia, de un diario de aquí de Barcelona, bueno, de aquí en España, en Barcelona, que habla, logran navegar por Internet mediante pensamientos, y eso ya lo sabemos que se hace. Entonces, interpretación de las señales electromagnéticas del cerebro para que yo pueda navegar. Pues esta noticia es del año 2018, de noviembre. Y una tercera, ya paro, que estos días en Twitter era, al menos a algunos de los que yo sigo, había cierta discusión con el lenguaje GPT-3, que es un lenguaje de inteligencia artificial para generar cosas. Y simplemente digo 3 propiedades que tiene esta nueva iteración del lenguaje. Puede generar pequeñas historias, canciones, notas de prensa, manuales técnicos, etcétera. GPT-3 puede imitar los estilos de escritura de escritores en particular. También puede producir cualquier texto, incluyendo pentagramas o código de PC. Es decir, programas. Joder, pues con esto, para mí el 2045 se me antoja muy lejos. Y ahí lo dejo, para el que quiera empezar a imaginar. Pero y esto es real, o sea, he cogido 3 noticias, o sea, he tardado 5 minutos, además lo he pensado, yo coño, ahora cuando empiece yo a hablar, ahora aprovechando lo que está hablando Rodrigo, para que la gente sea consciente de que realmente esto es más, lo de los límites, es que no hay límites, pues no los va a haber. No va a haber. Es que ahora mismo... Esa es la parte mala de la cuestión, no va a haber límites. Claro, yo no tengo muy claro, o sea, es algo que no sé en qué momento, pero todo eso que hablamos, el que de pronto aprenda instantáneamente, el que detengamos el envejecimiento o el que lo ralenticemos. De hecho, ya hablaban de que yo desgraciadamente creo que he nacido demasiado pronto, pero me ha pillado por poco la generación que empiece a vivir de media 120, 130 años en cuanto empecemos a poder lograr cierta ralentización. Y eso está a punto de empezar. Y todavía no estamos alcanzando ni siquiera nada de lo que tú estás diciendo. Entonces, no, por eso digo, todavía estamos en la singularidad 0 punto algo. En la 1 ya vamos a estar mirando algunas de estas cuestiones en nuestras propias vidas. Yo sé que para la gente es complicado, pero yo todo lo que habéis contado, lo de la multipresencialidad, lo del holograma que siente, es que lo veo, es que no tengo la menor duda. Y por eso digo que a mí hasta se me antoja demasiado tarde el 2045. Tal como vamos, ¿eh? Tal como vamos. Esta charla surgió como consecuencia de, nuestros clientes en época de pandemia nos están pidiendo acelerar cuestiones que teníamos planificadas a más adelante. Y surgió la palabra aceleración. De ahí viene el mes volver al futuro. Porque es volver al futuro, pero a un futuro acelerado. Y de ahí surge el tema, ya que estamos hablando de un futuro acelerado, ¿por qué no conversamos sobre singularidad? No, me parece, vamos, ya te digo, y yo al principio, cuando me lo comentó Marcos, yo no tenía muy claro mi papel, pero ya después de oírte y de oíros, es que yo, vamos, tengo muy claro, de hecho es una discusión que yo mantengo, y también abre otro debate, que es el debate moral, ¿no? Es el debate de cómo será esa inteligencia y cómo... Bueno, el libro de Carswell tiene, todo el último capítulo es acerca del debate moral sobre la singularidad. No lo deja de lado, no lo presentamos acá, pero el libro de Carswell, La singularidad está cerca, no lo deja de lado. Bien, cierra con la parte moral. Entonces es una parte muy importante y que yo entiendo que la tecnología asusta a mucha gente y en manos de quien esté, en manos de quien caiga, si es que podemos hablar de manos, porque realmente esa evolución teóricamente va a impedir que caiga en manos de nadie. Es decir, es la propia tecnología la que va de alguna manera a marcar las pautas.
Y no es solamente la tecnología, es la evolución de una civilización va a estar en manos de entidades automáticas, entidades, digamos, tecnológicas, no entidades humanas como nosotros que tenemos hoy en día la conciencia, ¿no? Por supuesto que eso va a pasar cuando la inteligencia artificial tenga su propia conciencia. Yo como a veces tengo, dependiendo del día, tengo poca fe en el ser humano actual, a veces creo que lo mejor que nos puede ocurrir es que una inteligencia por encima que sume todos los errores y los sepa analizar bien, empiece a tomar decisiones. En las Pero bueno, discusiones éticas que hay sobre la singularidad, yo les comenté al comienzo esto de que la singularidad va a hacer del ser humano un ser aún más humano, porque habrá cosas que no van a estar, digamos, siendo gestionadas o tratadas o controladas por el ser humano. El ser humano, la singularidad promete devolver al ser humano su humanidad. sí, no, yo en eso reconozco que soy moderadamente optimista o muy optimista, pero sí es verdad que entiendo los miedos que puede desatar, los temas relacionados con los puestos de trabajo, hay un conflicto y hay un montón de grandes preguntas que hay que tratar de resolver lo mejor posible para la gente, y eso está claro. Exactamente. Sí, pero está claro también que la historia demuestra que en realidad en esta era, por lo menos lo estamos analizando y conversando. Recuerden, la revolución industrial, nadie tuvo ninguna parte de opinión en nada. Es decir, la revolución sucedió y la gente que quedó afuera, y no hubo temas de discusión. Es decir, creo que estamos en una era en donde la información está tan disponible que el ser humano, digamos, tiene en este momento, por así decirlo, el privilegio de, si quiere, estar alineado, digamos, estar informado, no quedar afuera, porque antes, bueno, no había información y solamente los núcleos de gobierno eran los que manejaban la información. Exacto. Sí, no, estamos ante una oportunidad, ¿no? De la horizontalización de ese conocimiento, ¿no? Como queramos llamar, si lo consideráis así, ¿no? Bueno, son las 15 minutos, nos hemos pasado. Perdón, ¿alguien abrió el audio para preguntar algo? Estoy leyendo preguntas. Ornella decía está muy respecto al tema contenta filosófico. Ornella, sí. No, el tema, como les comentaba, el tema filosófico es un tema central dentro de la gestión, o de la, perdón, no de la gestión, de la singularidad. Pasa que no lo hemos tratado en esta charla, porque era una charla corta, pero... Da para otro programa, para otra serie de estas. No, pero aparte hay visiones dentro de la ética, está el entendimiento de cada uno que entiende la ética de su lado, y no es una discusión, son 30 discusiones todas chocadas, ¿bien? Lo mismo que pasó en su momento con la clonación, lo mismo que pasó. Sé que no tiene mucho que ver, pero ¿os acordáis de Star Trek, la primera Star Trek del cine? Sí. Que había una inteligencia que se llamaba Voyager, que era en el fondo una sonda espacial que era Voyager, que se habían borrado las dos letras, se había quedado como Voyager y había ido acumulando todo el conocimiento, se había acabado convirtiendo, es que me recuerda muchísimo a eso, era un poco ese conflicto moral en la toma de decisiones. Si le podéis echar un visionado, resultaría curioso verla ahora. Bueno, la acá verdad... a la gente me ha mandado en el chat un aviso parroquial, Marcos. Hay un link que mandó Kinetic, que es un Menti para que nos puedan dar su feedback, porque por supuesto para nosotros es muy importante, no tanto en esta charla, sino en lo que ustedes están viviendo de Kinetic y de esta charla. Aquellos que quieran pueden acceder y mandarnos su feedback al Menti. Sí, Marco, ahora es tu turno. Ay, no, nada, que ahí Orne mencionó a Gattaca. Amo Gattaca, por favor, vayan a ver Gattaca si tienen. Gattaca, Matrix. Bueno, sí, hay mucho hay que hacer otra. Hay alguien que dijo, hagamos otra, así que más adelante habrá que hacer algo. Yo encantado, si me invitáis, prometo añadir debate. Ok. Bueno, estimados, 15 minutos nos hemos pasado. Yo les agradezco. Guillermo, gracias por la disposición. Gracias, Rodrigo,
por el tiempo que nos has dado y por toda esta excelente charla. Y a todos los presentes, bueno, como decía recién Rodrigo, el aviso parroquial, si pueden participar y dejarnos su opinión. Muchas gracias a todos. Y bueno, quedaremos expectantes, Rodrigo, de una segunda vuelta. Hay muchísimo para hablar todavía, así que podemos seguramente. ¿Bien? Yo, por supuesto, ya sabéis que si me encajamos las agendas y queréis contar conmigo, estaré encantado de participar porque me parece un tema tremendamente interesante en todos los aspectos. Perfecto. Claro que sí, Guillermo, claro que sí, y vamos a estar en contacto, claro que sí. Pues un placer y muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Y un saludo a todo el mundo desde Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Y un todos. saludo a todos. Gracias. Hasta luego, chao. Chao, chao.